tiempo acercábase los publicanos y pecadores a Jesús para oírle. Mas los fariseos y escribas murmuraban de ello diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús entonces les propuso esta parábola: ¿Quién de vosotros hay que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta hallarla? Y cuando la ha encontrado, la carga gozoso sobre los hombros y llegado a su casa, invita a sus amigos y vecinos diciendo: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja perdida. Yo os aseguro que habrá más alegría en el cielo por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan de ella. ¿Y qué mujer hay que teniendo 10 monedas de plata y pierde una, no enciende la luz y barre la casa y lo registra todo hasta dar con ella? Y hallándola, convoca a sus amigas y vecinas diciendo: Alegraos conmigo, porque ya he hallado la moneda perdida. También os digo que habrá fiesta en los ángeles del cielo por un pecador que haga penitencia. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pedro. Carísimos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que os levante en el día del juicio. Depositad en Él todos vuestros cuidados, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y vigilad, porque el demonio, enemigo vuestro, anda alrededor de vosotros como león rabioso, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los demás hermanos vuestros esparcidos por el mundo padecen los mismos trabajos. Pero Dios, fuente de toda gracia, que por los méritos de Jesucristo nos llamó a la herencia de su eterna gloria, después de haber sufrido un poco por Él, os perfeccionará, consolidará y dará la perseverancia. Sea Él alabado y glorificado eternamente. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo de hoy, el tercero, después de Pentecostés, es el conocido como el antiguo domingo infraoctava del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. En la disposición litúrgica actual nos quedan solamente 3 octavas en el año: la octava de Navidad, la octava de Pascua y la octava de Pentecostés. El romano pontífice Pío XII quitó todas las demás octavas, pero las octavas antiguas, que venían después de una fiesta muy particular, mantuvieron su domingo en la liturgia. Así nosotros tenemos el domingo después de la Ascensión, tenemos el domingo después de Corpus Christi y también el domingo después del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, que es una fiesta importantísima, porque nuestro Señor Jesucristo es la expresión humana de lo que es la divinidad. Nuestro Señor Jesucristo es la expresión humana de lo que es Dios. Dios, cuando crea todas las cosas, no los crea por necesidad, evidentemente no. Él, al ser suficientísimo, no necesita de las criaturas. Al crear todas las cosas, Dios quiere comunicar sus bienes. Ese es el motor que hace con que Dios cree las cosas, porque sigue creando, por supuesto. Cada alma que viene al mundo es creada inmediatamente por Dios. Dios crea para comunicar algo de su bondad. Dios creó todas las cosas para mostrar lo cuán bueno es. Y la coronación de toda esa creación está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Nuestro Señor es una criatura? Por supuesto que no. Él es Dios y hombre verdadero. Pero así como no le falta nada como Dios, tampoco le falta nada como hombre. Nosotros no somos exactamente iguales que nuestro Señor por defecto nuestro, porque el pecado no es una posibilidad, la inclinación al mal no es una cualidad, sino que son defectos, y en Jesucristo no se hace defecto.
Nuestro Señor tiene todo en cuanto hombre, pero nada de defectos. Nuestra naturaleza humana, que no es solamente cuerpo, es cuerpo y alma, posee dos grandes facultades: la inteligencia y la voluntad, que son las dos cosas que hacen al hombre semejantes a Dios. ¿Por qué dice la Escritura que el hombre fue creado a semejanza de Dios? Porque el hombre tiene la capacidad de entender y de querer. Esas son las dos cosas que nos hacen una criatura semejante a Dios. Pero como nosotros somos una criatura compuesta de alma y cuerpo, esas dos grandes facultades tienen reflejos en el cuerpo. Son facultades del alma. No podemos medir 1 kilo de pensamiento, ni 10 metros de deseo. Son cualidades espirituales que están en nuestras almas, pero tienen un reflejo en nuestro cuerpo. Nuestra voluntad refleja en nuestro corazón, así como nuestra inteligencia tiene su reflejo en nuestro cerebro. No hay que entrar en gran ciencia para entender que el corazón es el reflejo de la voluntad. Basta tener un corazón para darse cuenta que las grandes emociones se reflejan en el corazón. Los deseos, las pasiones, bien entendidas, el miedo, las fuertes emociones tienen sus raíces en el corazón. Y si nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo, y es verdad, que nuestro Señor Jesucristo es la expresión humana de lo que es Dios, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el corazón humano, es en donde reside el amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, sí, tenemos que dar la vida para sostenerlo. ¿Y dónde reside el amor? ¿Dónde reside el deseo en un hombre? En el corazón. Entonces, fíjense la gran importancia de la fiesta del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Sagrado Corazón de nuestro Señor, lleno, inundado, repleto de amor a la humanidad, se refleja en el Evangelio de hoy como otra vez más el buen pastor. Nuestro Señor compara, es acusado de recibir a pecadores, a publicanos, y nuestro Señor muestra cuál es el deseo del buen pastor, cuál es la actuación del buen pastor. En los Salmos nosotros encontramos, en palabras de Don Prosper Guéranger, la expresión de los sentimientos del Verbo antes de encarnarse. Así decía, que los Salmos eran las palabras del Verbo antes de la encarnación. En el Salmo 102 nosotros leemos que así como un padre tiene compasión de sus hijos, así Dios nuestro Señor se compadece de nosotros porque sabe de lo que estamos hechos. Estamos hechos de barro, estamos hechos de nada, y Él tiene una compasión grandísima para con nosotros y actúa como el buen pastor que va a buscar la oveja perdida. Fíjense todo el sacrificio que fue la vida humana de nuestro Señor. Todo el sacrificio que fue, desde el comienzo de su existencia hasta como fue el final de su vida mortal, puros sufrimientos, rechazos, persecuciones. Cuando Él quería enseñar, era acusado de borracho, de glotón. Cuando Él buscaba a los pecadores, era acusado de escandaloso, era acusado de amparar el pecado, siempre perseguido. Pero nunca perdió ese deseo de buscar a la oveja perdida, porque sabe que somos seres débiles. Nuestro Señor, antes de subir a los cielos, dice a los apóstoles que estaba yendo a prepararnos unas moradas. Nuestro Señor está allí esperándonos para la gloria eterna. Y además Él dijo que convenía que Él se fuera. Pero nos dejó acá en la tierra, como un Padre amoroso, un camino para llegar a la eternidad. Nuestro Señor no nos dejó solos. Nuestro Señor dejó en la tierra una sociedad visible que hiciera sus veces y que esa sociedad tuviera un jefe, tuviera un representante que fuera según su corazón.
Fíjense la epístola que acabamos de leer, cómo encaja muy bien con el espíritu del buen pastor. San Pedro, primer papa, preocupado por la salvación de las almas. Tengan cuidado porque el demonio es como un león rugiendo, buscando a quien devorar, buscando a quien perder. El desvelo que tienen los pastores de la iglesia para la salvación de las almas viene del mismo deseo de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos encontramos como ovejas realmente perdidas en el día de hoy. ¿Cuándo hubo en la historia de la iglesia tanta confusión? ¿Cuándo hubo en la historia de la iglesia tanto desorden? ¿Cuándo hubo una abominación de la desolación sentada en el lugar santo de manera tan patente? Si nosotros buscamos en la historia de la iglesia, no hubo oveja más perdida que nosotros. En cuanto a la desolación que padecemos, ¿qué debemos hacer entonces? Mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo, mantenernos fieles al verdadero pastor y obispo de nuestras almas, que es nuestro Señor, como dice el mismo San Pedro, el pastor y obispo de nuestras almas, el pontífice de nuestras almas. ¿Y cómo mantenemos esa fidelidad? No apartándonos ni un solo milímetro del camino que Él nos dejó, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Siguiendo la Iglesia, llegamos infaliblemente a nuestro Señor Jesucristo. Infaliblemente. Porque la Iglesia es la guardiana del depósito divino, de la revelación, de la tradición. La Iglesia es la madre de nuestras almas. La madre es la guía de los cristianos. Y la Iglesia, así como la cabeza padece la Iglesia como cuerpo místico. Nosotros estamos en una casa de familia celebrando la misa, pero eso no es algo nuevo. Absolutamente no. Y no estamos hablando de la época de las catacumbas, de manera alguna. Después de la Revolución Francesa, cuando en las catedrales, en las iglesias, en la iglesia oficial, había solamente los curas juramentados, los que realmente estaban excomulgados por ese juramento que prestaron a la Constitución francesa después de la Revolución. Los fieles decían, no podemos ir a misa de sacerdotes que están excomulgados. ¿Qué hacían? Se reunían en casas de familia para celebrar la Santa Misa. Y así fue la primera comunión de nada más y nada menos que San Juan María Vianney, el patrono de todos los sacerdotes, el patrono de los párrocos, un santo gigantesco. Creció como asisten misa estos chicos, en casas de familia, acomodando el comedor para celebrar la misa. No es algo nuevo. Es nuestro Señor buscando la oveja perdida. Lo normal es que la oveja esté en el redil, adentro del corral. Pero puede ocurrir, y ocurre de hecho, que las ovejas pierdan. Nuestro Señor dijo, heriré el pastor, y las ovejas se dispersarán. Nosotros conocemos esa profecía, pero no debemos buscar ser parte de ella. Debemos buscar la unidad. Y esa unidad no la encontramos, sino en la fidelidad a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hace poco tuve una conversación con un sacerdote, pongamos entre comillas, del modernismo, y él me hablaba de la visibilidad de la Iglesia. Como el sevagantismo es un absurdo, porque no podemos tener la visibilidad de la Iglesia. Y fíjense bien el absurdo que es realmente eso. La visibilidad de la Iglesia no es una cuestión visual, física, porque si un ciego no puede ser católico, evidentemente no. La visibilidad de la Iglesia es la capacidad que cualquier persona tiene de encontrar la verdad. La Iglesia es católica porque es universal. La palabra católica significa eso. Y la universalidad de la Iglesia significa que ella está disponible para todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las razas, de absolutamente todos que acepten la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No hay barreras, salvo el pecado y la ignorancia, no hay barreras para llegar al conocimiento de la verdad. Entonces,
nuestro Señor Jesucristo deja su iglesia infalible, indefectible, y le pone esa nota de que uno puede reconocerla, pero la indefectibilidad de la iglesia, la visibilidad de la iglesia, la infalibilidad de la iglesia, no son verdades aisladas, siempre están juntas. Y decía ese pseudo sacerdote que nosotros percibimos una iglesia, una estructura. Sí, hay un hombre vestido de blanco sentado en la silla de Pedro, entonces eso es visible. No, la visibilidad no se puede separar de la defectibilidad. Fíjense, nosotros podemos ver, percibir la verdad de nuestro Señor Jesucristo en la misa nueva. En 31 de octubre de 1517 comienza la segunda de las peores herejías que hubo, que fue el protestantismo. La primera es el modernismo, evidentemente. 500 años después, más o menos, el supuesto pontífice invita a 6 pastores protestantes para formular lo que sería el culto católico. ¿Eso es visibilidad de la iglesia? ¿Se percibe la verdad ahí? ¿Se percibe a nuestro Señor Jesucristo en eso? Claro que no. Mire, de todas las disposiciones pecaminosas y degeneradas que hubo después del Vaticano II, lo que tuvimos en diciembre del año pasado, la disposición de la fiducia supplicans, la bendición de un pecado grandísimo, ¿eso es visibilidad de la iglesia? ¿Eso es ver a la iglesia? De manera alguna. Nosotros sí estamos en estado de oveja perdida, oveja descarriada, oveja entre espinas, pero nuestro Señor Jesucristo nos va a buscar siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles a su palabra, fieles a su verdadera jerarquía. Recuerden, no existe papa malo, no existe papa hereje, no existe papa que lleve las almas a la perdición. Eso no existe. Eso no es según el corazón de nuestro Señor. El Papa es el representante de Cristo en la tierra. El Papa es el reflejo, el espejo de nuestro Señor como buen pastor. Fíjense bien lo que costamos a nuestro Señor. Nuestro Señor, siendo Dios, nos crea sin ningún tipo de esfuerzo. Pero cuando nos tiene que redimir, tiene que morir una muerte ignominiosa, dolorosísima, derrama hasta la última gota de su sangre para pagar por cada uno de nosotros. Recuerden, pagar por cada uno de nosotros, de manera individual. Y después va a entregar ese tesoro que él conquistó de manera tan dura, tan ardua, a hombres que llevarían a la perdición. ¿Cómo explicar el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y solamente a Él amarás, solamente a Él adorarás. ¿Cómo compaginar eso con las reuniones de Asís? La devotiva y las 2 de Ratzinger. ¿Cómo compaginar el primer mandamiento de la ley de Dios? No vamos más allá, no hace falta. ¿Para qué? Y eso sostenido por el pastor de la iglesia, el pastor de las almas. El Salmo 95, versículo 5, dice que di gentium demonio. Los dioses de los gentiles son demonios. No es que son falsos, no existen, son demonios. Y resulta que reunimos todos ellos para rezar en conjunto. Eso es la visibilidad de la iglesia. Ese es el buen pastor de manera alguna. Así como no existe un Cristo malo, no existe un Papa malo. Cuando nuestro Señor anunció la abominación de la desolación, dijo que habría falsos Cristos, no malos Cristos, falsos Cristos. Y eso es lo que vivimos hoy. Eso es lo que hoy vivimos. Y vivimos desde hace casi 60 años. Lobos vestidos de blanco. Dragones que se disfrazan de corderos para engañar a las almas. Recuerden, cualquiera que se presente como ángel de luz y presente a un Jesucristo que no quiere entregar su vida por las almas, no es un ángel de luz. El mismo San Pablo decía, si yo
les predico otro evangelio, no me crean. Nuestro Señor nos dejó su iglesia para guiar nuestras almas al cielo. Y esa iglesia solamente tiene esa función. Si se presenta otra que nos lleva a la perdición, es falsa. No es la esposa inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Y la debemos rechazar con toda la energía. Y que esa energía, que cuesta, por supuesto, pero que esa energía, que esa fortaleza que viene de los dones del Espíritu Santo, nos conceda la Santísima Virgen María para ser fieles al buen pastor de nuestras almas. Ave María Purísima. Sin pecado,